Bueno, los elementos claves al final son los que se perciben a través de lo visual, ¿no? Son elementos que deben de representar un poco pues, la esencia de la marca y al final las emociones que transmite. Se dice que prácticamente que casi el 90% de los estímulos que recibimos pues, son a través del cerebro, son visuales, ¿no? A través que esos receptores sensoriales están en los ojos. Por eso de aquí de la importancia de la comunicación visual como uno de nuestros activos más importantes a la hora de comunicar, ¿no? Al final entendemos de que estos elementos tienen que construir una unidad indivisible, entendiéndolos en la búsqueda de la diferenciación, la personalidad, para ser reconocibles, por ejemplo, con respecto a nuestra competencia, ¿no? Al igual, siempre hay que buscar la consistencia, ¿no? Y la coherencia durante pues, la vida de la marca y la actividad de la misma, con la intención de tener ese carácter, ¿no? Reconocible y permanente durante todo ese tiempo. Vivimos un contexto, ¿no? Totalmente atomizado, ¿no? Donde prácticamente la comunicación visual pues viaja, bueno, o nace y desaparece prácticamente en segundos, como un scroll, ¿no? De aquí de la importancia de la adaptación, ¿no? Y de que las marcas tengan que tener esa característica pues camaleónica, adaptativa, para ser rápidos y, bueno, digamos, estar en todos los entornos, ¿no? Y todo a través de los elementos visuales, ¿no? De esa representación a través, por ejemplo, del logotipo, del color, de la tipografía, de esos elementos complementarios como pueda ser, por ejemplo, la parte icónica, infografías o la fotografía, ¿no? Bueno, yo creo que los elementos efectivos al final pasan por diferentes fases. Siempre intento generar una recreación de elementos, de inspiraciones y de referencias que me ayuden a posteriormente a hacer una bajada en lo visual. Esto quiere decir en la construcción de un mood visual. Dentro de este imaginario que pasa bueno, desde la tipografía, importantísimo a la hora de tomar en cuenta de que existen tres grandes grupos, como pueden ser las tipografías serif, son tipografías de tacón, son clasistas, digamos que pueden arrojar esa connotación más antigua, digamos. Luego un segundo grupo que son las tipografías sans serif, tipografías de palo, que nos permiten, bueno, pues tener, digamos, una adecuación dentro de los entornos digitales con muchísima mayor legibilidad. Y por tercer y último gran grupo son las tipografías caligráficas, decorativas, que quizás nos puedan arrojar una connotación como más desenfadada o bien jocosa. Estos elementos, a su vez, es importantísimo entenderlos desde el punto de vista del entorno audiovisual, ¿no? Donde cada vez hay que comunicar más en vídeo, que a su vez estos hay que jugar con los tamaños, con el espaciado entre cada uno de los elementos, con la intención de que no canibalicen los unos con los otros. Bueno, yo creo que al final la comunicación visual parte de que, bueno, pues es nuestra carta de presentación, por lo tanto, uno de los activos más valiosos dentro de la actividad empresarial. Esta comunicación visual pues tiene que ser reconocible, ¿no? Y digamos que además, gracias a los elementos que lo individualizan, ¿no? Y yo siempre parto de un concepto de escalas, ¿no? Intentando pensar en un concepto de mínimos para luego cuando me lo llevo a una experiencia o a un soporte, una plataforma más grande, pueda introducir más elementos. Es decir, yo, por ejemplo, puedo llegar a estar pensando en la generación de una imagen para redes sociales en un icono o en un perfil, donde precisamente tengo que sintetizar, tengo que, digamos, adecuar mi identidad visual a ese contexto pequeño, ¿no? Los elementos visuales es importantísimo a la hora de, bueno, cómo conviven junto con el naming, ¿no? Entendiendo al naming como el proceso que proporciona a la marca su nombre. Por eso al final la representación pues tiene que ser directa, tiene que ser universal y al final tiene que ser fácil de entender. Yo creo que el reto consiste en la generación del vínculo con las nuevas audiencias, ¿no? En un momento en el que precisamente no podemos comprar la cuota de atención, ¿no? Es una cuota de atención en la que precisamente también ese tiempo de exposición es menor. Al igual vivimos en un contexto en el que, bueno, pues jugamos en la liga del entretenimiento, ¿no? Tenemos que ofrecer muchas veces a las personas que dejen de visualizar, por ejemplo, su serie favorita de Netflix para que al final consuman una experiencia de marca, ¿no? Lo cual es importantísimo tener en cuenta también los momentos, ¿no? De las personas, entendiendo de que
esas personas, nosotros mismos, pues no somos iguales dependiendo un poco de los momentos del día, ¿no? Una persona seguramente a las 8 de la mañana puede estar más receptivo a un estímulo audiovisual con una cápsula de contenido, por ejemplo, de 20 segundos, que por otro lado a las 11 de la mañana le estamos ofreciendo pues quizá una píldora con mayor carga gráfica y de narrativa, al igual que por ejemplo a las 8 o a las 10 de la noche pues le podemos ofrecer un vídeo más largo o bien un artículo redaccional con una lectura sosegada de contenido. Bueno, yo creo que es importante entender los entornos, ¿no? El momento de las personas para poder ofrecer esa experiencia tanto de la parte de la narrativa como de la parte de la comunicación visual, ¿no? Al final la combinación de los mismos, pues bueno, tiene que llegar de la manera más directa, reconocible y sobre todo comprensible.